Bueno, niños, vamos a comenzar el caso clínico que ya les había entregado, y vamos a empezar a resolver paso a paso según lo que todos ustedes vayan aportando. De hecho, lo que se trata es de que ustedes integren su diagnóstico, un plan de tratamiento y un plan de seguimiento, ¿no? Para que vayan confiando más en todo lo que ustedes puedan investigar para resolver una patología. Entonces vamos a leer, Eli, lee tu caso clínico. Masculino de 68 años de edad, viudo, vive en Río Lagartos, se dedica a la pesca. Hace 2 semanas diagnosticado con diabetes mellitus, para lo cual inició tratamiento con glibenclamida, 5 miligramos cada 12 horas. En esta ocasión acude por persistencia del dolor hipogástrico, irradiado a flanco derecho desde hace 3 semanas. Comenta que su cuerpo se calienta y después suda frío. Refiere que ha acudido con el doctor del pueblo por más de 3 ocasiones, sin sentir mejoría, por lo cual busca una segunda opinión. Y su pregunta es, ¿por qué le sucede eso si toma todos los medicamentos como se lo indican? 1. ¿Qué harías para darle solución a su problema? Bueno, pasa Julio para hacer una lluvia de ideas en el pizarrón. Ahora sí, entre todos vamos a aportar la lluvia de ideas. Primero, ¿de qué sabemos del caso clínico? ¿Qué sabemos? ¿Qué es masculina? Divide el pizarrón en 2 y vamos a empezar a aportar. Primero masculino. Es un paciente masculino Que tiene 68 de años. 68 años. Que es pescador. ¿Es pescador? Viudo. Eso no es muy importante, ¿no? Pues hasta cierto punto pudiera ser importante. Su alimentación, su cuidado. También no sabemos hace cuánto es viudo. Si tiene poquito tiempo, puede ser que su esposa trate de manejar medicamentos o algo y ahorita ya no se los tome. Sí, puede ser. ¿Qué otra cosa conocemos? Que tiene diabetes. ¿Qué es diabético? ¿Es diabético? De hace 2 años. Porque es importante saber el antecedente del diagnóstico, la evolución, el tiempo de evolución. Por Porque todas es las importante. complicaciones que Por lleva las la complicaciones que diabetes. pudiera dar. Okay. ¿A partir de cuándo ya podemos empezar a sospechar complicaciones? De 10 A años. partir de 10 años, ¿no? Pero se supone que cuando tú haces el diagnóstico, en 2 o 3 años atrás, tú ya empezaste a tener deterioro de tu función renal, de tu agudeza visual. ¿Qué más sabemos? Que toma glibenclamida. 5 miligramos cada. ¿Okay? ¿Qué más sabemos? Y ya después nada más el cuadro clínico. Ok. ¿Qué más sabemos? Que Hay dolor. Acuérdate que todo lo que tenemos que saber va antecedentes, cuadro clínico, es todo lo que sabes. Ajá. Cuadro clínico. Que inicia hace 3 semanas. 3 semanas de inicio. Un dolor hipogástrico, Ujú. que se irradia a flanco derecho. Es hipogástrico. ¿Qué más sabemos del cuadro clínico? tiene elevaciones térmicas no cuantificadas y sudoración fría. ¿Cómo sabes que son elevaciones térmicas? Por lo que Porque refiere. refiere Por el a su cuerpo caliente, caliente. la sudoración. Ya nosotros podemos decir o intuir que tuviera fiebre, ¿no? Ajá. Y que termina ¿por qué? Con una sudoración fría. Se llama por crisis o por lisis. ¿Cómo termina esta fiebre? No sé. Por crisis es gradual el descenso, empieza a bajar la temperatura, y por lisis se corta de Andrea París, ¿no? Por lisis. se corta. ¿Qué más tenemos? Entonces, Ya. Ya no conocemos nada más. ¿Y qué nos gustaría saber de él o qué nos falta saber de él? bueno, Primero, o sea, desde la historia clínica, en cuanto a la de diabetes mellitus, es un diagnóstico recién. Entonces, a mi parecer sería primero ver
cómo le hicieron el diagnóstico. Ajá. Y una vez que, bueno, sepamos cómo se la diagnosticó, preguntarle a veces un interrogatorio directo para ver si no tiene una complicación de ¿Cuáles sus antecedentes? ¿Antecedentes como qué? De algún familiar, de Ok, antecedentes familiares. No tiene ningún familiar con diabetes, solo a él le dijeron que tenía diabetes. Sus papás murieron de viejitos, ¿sí? Tiene un hijo aparentemente sano, ¿Que se sepa de otros crónicos degenerativos? no tiene hipertensión, ¿Él toma algún otro medicamento aparte de la glucosamina? le dieron Reumopan en su clínica, fenilbutazona. Hidrocortisona. Tiene un poco de esteroide igual ese medicamento. ¿Y por qué le dieron eso? Porque le dolía su rodilla, tenía un dolor en la rodilla. De eso tiene como 2 semanas que lo empezó a tomar. Pero el doctor le dijo que lo tome por siempre mientras le duela. Acuérdate que él vivía en una comunidad que está como a 4 horas de acá, del hospital donde tú estás. Entonces vino, ¿por qué vino? Para buscar una segunda opinión. Una segunda opinión, ese debe ser tu detonador como clave, ¿no? Que vino a buscar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque allá dice que él, a pesar de haber tomado la medicación, como le dicen, sigue mal. ¿Cuánto tiempo lleva tomando la fenilbutazona? 2 semanas. ¿Y ese padecimiento cómo se? Inició hace ¿Se le 3 controla el semanas. dolor con eso? Sí se le controla. Por eso lo sigue tomando y lo toma siempre porque así no le duele. ¿Qué más nos interesa saber de aquí? ¿Cuáles son sus hábitos higiénicos dietéticos? Pues es pescador, a veces come bien, a veces no come bien. Cuando hay, pues come carnes rojas. Cuando no hay, pues es pescado y lo que cultiva ahí en su huerto familiar. ¿Vive solo? Es viudo, vive solo. ¿De su casa se cuenta con los servicios básicos? Pues tiene su chocita y no tiene agua potable, él compra agua ¿Drenaje? y no tiene drenaje. Defecto. Esto es importante, sí. Sí. Es importante saberlo en este problema. ¿Por qué es importante? Porque podría hablarme de una gastroenteritis por contaminación de materia fecal. ¿Qué te hace pensar que tiene una gastroenteritis? Pues por la fiebre y el dolor, pero También hay que preguntar si ha tenido vómito, diarrea, dolor de Ajá. cabeza, etcétera, etcétera. no Eso te interesa saber, o sea, no está completa la descripción del cuadro. Ajá. Entonces, ¿qué te interesa saber? Te interesa saber si hay diarrea, Ajá. no hay diarrea. Él no tiene diarrea, no vomita, Estreñimiento. no es estreñido, va bien al baño todos los días, Disminución del calibre no de ha las vomido, no ha vomitado. Y dice que orina mucho, de a poquitos, a cada rato va. Ardor, que se ve con sangre, Tiene ardor, pus o algo. tiene ardor cuando orina. ¿Qué color es la orina? La orina es amarilla, Y dice que orina chorritos. mucho. Mucho. Orina chorritos. mucho y va muchas veces al baño. Orina lo que normalmente consume de agua. O sea, si Dice que no toma- lo cuenta, pero dice que tiene mucha sed y que va a orinar a cada ratito. Ardor dijo que sí, ¿verdad? Tiene ardor al orinar. Entonces ahí podríamos pensar ya de materia no- Con estos datos que ya me preguntaste, ya tú puedes integrar un síndrome para que lo empieces a estudiar. Creo que habría que preguntar un poquito más sobre la licia, ¿no? Pues, ¿verdad? Nos hace ¿Sobre falta qué? un poquito de información sobre el dolor que tiene. Ajá. Hay que hacer la licia, ¿no? Cuando comenzó, dónde es, qué tipo de dolor. Hace 3 semanas, te lo dijo el caso clínico, su padecimiento empezó hace 3 semanas. Y la localización. Con dolor en hipogastrio y que sube a su flanco derecho. Y radiación también. Irradiado a flanco derecho. ¿Cómo le hicieron el diagnóstico de diabetes? De diabetes en su pueblo, su doctor Pero le ¿qué- tomó una a partir de muestra. qué prueba Le tomó una muestra y tuvo en ese entonces de glicemia capilar 350. ¿Se ha tomado estudios de laboratorios posteriores a eso? No. Porque no lleva un control. No No. sabemos hemoglobina. Ha ido con su médico desde hace 3 semanas. ¿En cuántas ocasiones? Tres. Sería cuestión de interrogación. En 3 ocasiones por lo mismo.
Eso ya te debe de dar un punto clave, Y ¿no? la primera vez que le diagnosticaron diabetes, ¿por qué fue al médico? Porque tenía ¿Por dolor, el mismo dolor? por el dolor. Y fue como hallazgo incidental lo de la... Que le tomaron un Destrotis porque le dijo que tenía lo mismo, iba a hacer mucho pipí, tenía mucha sed, Entonces tenía sintomatología. tenía síntomas. Entonces está bien diagnosticado porque arriba de 200 más síntomas. es un buen Exactamente, diagnóstico. entonces el diagnóstico te lo haces por una glicemia capilar Arriba de 200 de hallazgo arriba de 200, ¿no? con síntomas. Así es. Y el doctor que lo vio, ¿qué concluyó? O sea, ¿le atribuyó el dolor en hipogastrio al diagnóstico de diabetes o qué le dio para ese dolor? Le dio trimetopin. Eso fue hace 3 semanas. Hace 2 Ajá, semanas. y cada vez que ha llegado le ha dado lo mismo. Y continúa con eso. Exactamente. ¿Y a cuántos días tomó el trimetoprim? Lo tomó 7 días. Y no sintió ni tantita emoción. No, sí, volvió a ir porque ya había terminado y seguía igual. ¿Ha sentido una disminución del calibre de las heces? No. No, pero ese otro estaba dando datos de una infección, que tenía disuria, había ardor. Entonces integramos un síndrome aquí, Síndrome febril, bueno, un síndrome febril, ajá. ¿Qué otro? Irritativo. Un síndrome doloroso abdominal, muy bien. ¿Qué otro? Urinario irritativo. Un síndrome disúrico, ajá. Y con estos 3 síndromes, los puedes anotar allá. Con estos 3 síndromes, ¿podemos integrar una sospecha diagnóstica? Sí, ¿Sí? ¿Cuál? Una infección. debía ser igual. Una infección de vías urinarias. Ok. También. ¿También qué? Es que, por ejemplo, si él tiene un dolor que corre, o sea, que el hipogastrio que corre, y una de las causas que puede generar una infección de vías urinarias es una obstrucción o de una litiasis. O sea, digo, no Es otra de tus posibilidades diagnósticas, una litiasis. Ajá. También tiene que ver que Una un paciente cistitis. diabético es mucho más propenso a tener alguna infección ¿Por qué? por el compromiso del sistema inmunológico con la hiperglucemia. ¿Qué pasa? se inhibe el macrófago, entonces no hay una respuesta adecuada. ¿Y qué sucede en las fibrias? Se disminuye su ¿Y qué más? ¿Las bacterias tienen más opción a qué? a A proliferar de adherirse. ¿Sobre todo cuál? Escherichia coli. La Escherichia coli. Entonces, ¿qué necesitamos saber para tener el diagnóstico de certeza con nuestros 3 síndromes? Primero, Pues, ¿Qué hacemos? explorar. 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 Ajá. Cabeza normal, tórax primero normal, ¿no? sus signos vitales, Presión arterial, su presión arterial es de 120/80, frecuencia cardíaca, su frecuencia cardíaca está en 82, respiratoria. en 16 y su temperatura en 38.2. ¿Qué más se te ocurriría hacerle en tu consulta? Glicemia. Una glicemia capilar. ¿Cómo por qué? Por el diabetes. Por sus niveles de glucosa en sangre. En la capilar le salió 302. Acuérdate que este paciente vino contigo para que tú le des una solución. Entonces debes de pensar en ello. Tú ya llegaste a la conclusión de que la disuria, el dolor y la fiebre tienes altas probabilidades de tener ¿qué diagnósticos? una infección de vías Infección de vías urinarias urinarias complicada porque es hombre, complicada. ¿Por qué? porque es hombre, ¿Por qué más? porque tiene diabetes. ¿Y por qué es mayor de cuántos años? 70. Que es mayor de 60. ¿No? Entonces ya te cae esta infección de vías urinarias dentro de la clasificación de concepción, una complicada. ¿Ok? Y de diagnósticos diferenciales, Una litiasis. pues no tiene Litiasis idea. renal. Una litiasis renal. Muy bien. ¿O qué otro? Piel, ¿Por qué pielonefritis? Porque es unilateral. Como el dolor es unilateral. Y en los diabéticos, ¿cómo se puede dar la pielonefritis? insidioso, o sea, Puede no tener el cuadro clínico típico. Puede no tener el cuadro clínico típico, ¿no? Exactamente. Puede ser pielonefritis asintomática, ¿sí? También podríamos pensar en una apendicitis como diagnóstico diferencial. Diferencial.
Si ya tienes estos diagnósticos y quieres hacer la diferencia, ¿qué le pides? Primero, una biografía química y una biometría con hemoglobina, ¿no? Para ver los niveles una vez más. Igual un ego, ¿no? ¿Le pedimos? Un ego, una pH. Aquí tengo los laboratorios, se los voy a leer y van a ir tomando ustedes sus datos relevantes. ¿Sí? Tiene hemoglobina de 12.6, hematocrito de 36, leucocitos de 18.180, con neutrófilos totales de 13.800 y linfocitos de 1.200. Tiene 2% de bandas. ¿Y la tuya? No, bien. Vamos en la BH. ¿Te interesa saber algo más de la BH? ¿Quieres saber algo más? Sus plaquetas están en 300.000. Tiempos de coagulación. Tiempos de coagulación del 98% tiene. Su porcentaje de coagulación es del 98%. ¿Qué más? Yo creo que ya podríamos pasar a la química. Bueno, vamos a ver su química. Tiene una glucosa. Bueno, perdón, de la hemoglobina, ¿le toman hemoglobina glucosilada? No tienen en el laboratorio. Tiene glucosa de 420, urea de 42 y creatinina de 0.9. ¿Cuánto dijo el boom? Urea 42 y creatinina 0.9. ¿Necesitas algo más de laboratorio? Bueno, el ego. Sodio 136. Y su potasio también. Potasio de 4.3. El examen de orina. Color amarillo, aspecto turbio, sangre negativo, bilis negativo, proteínas negativo, densidad de 1,020, nitritos positivos, pH de 5.5, tiene esterasa, tiene 500, no tiene cetonas, y en el sedimento tenemos un eritrocito por campo, 8 leucocitos por campo, un piocito, abundantes bacterias y células epiteliales escasas. No hay mocos ni cilindros. Con tus sospechas diagnósticas y tus laboratorios, ¿a qué conclusión te llevan? Tiene una infección aguda de Bacteriana. Ajá. una bacteriana. ¿Por qué tenemos nitritos en el ego? Porque es parte del De la característica de las bacterias. Es que el ego convierte nitratos a nitritos. Convierte nitratos a nitritos. Entonces se buscan nitritos a propósito para A buscar propósito, alcohol. exactamente. ¿Y hasta cuánto podemos esperar de eritrocitos por campo antes de decir que tiene microhematuria? hasta 3. 3, de 3 a 5. ¿Y? No tiene hematuria. Cristales tampoco tiene. ¿Pudiéramos pensar en que sigue siendo litiasis? No se descarta. No se descarta, pero no lo puedes asegurar. Sí. Los leucocitos
8 leucos por campo. ¿Cómo se le llama eso? ¿A partir de cuánto es piuria? ¿A partir de cuántos leucos? A partir de 5 leucos. Y más aún te lo afirma que ya tiene piocitos. Obviamente pudieras preguntar, ¿será de alta resolución en microscopio? A lo mejor no es de alta resolución, ¿no? ¿Necesitas saber algo más del paciente? Solo le pediríamos un ego, ¿no? Para determinar la... Pero ya- Pero luego ya El está. ego ya está. Urocultivo. Ajá, perdón. Pedimos el urocultivo, ¿ok? Pero mientras se puede iniciar tratamiento. ¿Por qué pedimos el urocultivo? Para hacerlo de especialidad. Y porque ya anteriormente había estado Porque ya tratado tenía con un antibiótico. Porque ya tiene un antibiótico, porque ya tiene más de ¿cuántos días? de 12. 21 días. Tiene 21 días. Ah, bueno. Y él, acuérdate que él refirió que le han estado dando lo mismo, ¿no? Si tú tienes un paciente diabético con una infección urinaria, le das tratamiento, ¿cuántos días puedes esperar para decir que ya tuvo una mejoría? ¿A partir de cuántos días de tratamiento tú puedes decir que tu tratamiento está siendo efectivo? Desde el tercer día. Y si llega el quinto día y sigue igual, ¿qué dice la guía que es recomendable hacer? Pues Antibiograma. el antibiograma y modificar el tratamiento antibiótico. Se refiere que si no fuera complicada, tú puedes repetir el tratamiento hasta llegar a los 14. Si fuera una complicada y no tienes el recurso para hacerlo, ¿qué debes hacer? ¿Qué te obliga a ti si estás en un lugar en donde no hay el recurso? Referirlo, ¿no? ¿Por qué nos importa mucho saber que este paciente debiéramos referirlo? ¿Por qué? Precisamente él, Porque tiene riesgo potencial de complicaciones. de complicaciones. Se pudiera llevar a una pielonefritis, un acceso. Sí, ¿Qué le pasa a las ejemplo, papilas del riñón con cada proceso infeccioso que tiene? Ajá. ¿Qué pasa? Pues, Se empiezan a dilatar y inflamar. Cuando tienes una lesión, o sea, porque en fin de cuentas una pielonefritis es una lesión, ¿qué te deja la lesión? Como cicatriz. Una cicatriz. Entonces esa área cicatrizada va perdiendo función, ¿no? Entonces el riesgo de que tenga infecciones de repetición va a ser, sumándose su patología, que el paciente llegue más rápido a Una complicación. ¿cuál? Pielonefritis. Absceso. pues, Y si tiene una infección más severa, sí, se mató. ¿qué le pasa a la función renal? O sea, Una sí, lesión se va- renal aguda. Y cada proceso infeccioso, cada alteración de la urea y la creatinina, cada vez que él tenga una lesión renal, va a tener una cicatriz en su riñón, ¿no? Y esa parte del riñón va a empezar a dejar de funcionar. Puede tener, como tú decías, ¿qué? cistitis enfisematosa. Bueno, O pielonefritis enfisematosa. ¿Y cuál es la otra entidad también? ¿Cuál es la otra entidad? Aparte de la pielonefritis enfisematosa. Bueno, en el diabético es la necrosis papilar. Pero sería Necrosis papilar. una complicación de la Pero se suma el riesgo cuando hay infecciones de repetición. Sobre todo si tú sabes que él puede tener una pielonefritis asintomática, ¿no? Por lo mismo de la diabetes mellitus. Entonces, con esto que tú ya le hiciste, ¿necesitas algo más? Ya pediste bioquímicos. ¿Qué otro necesitas? Pues debe ser uno de imagen. Un estudio de imagen. Tamaño. ¿Qué cosa de imagen? Un ultrasonido. Ok. A mí me gustaría también ver una radiografía abdominal. Una radiografía abdominal. No le hicieron una radiografía abdominal porque tu equipo no estaba en funcionamiento ese día, recibió mantenimiento. Entonces, ¿por qué te interesaba la radiografía? Por empezar como por o sea, para abarcar más de los diagnósticos diferenciales, sin Ajá. quedarnos nada más con los que se Con pueden ver en uno, el ultrasonido. exactamente. Y por la sencillez que tiene la La radiografía rapidez, sobre la sencillez, ultrasonido. exactamente. Entonces preferiría pedir, o sea, no
no digo que no iba a pedir ultrasonido, pero sí me hubiera gustado ver los resultados de una De radiografía una radiografía. para no dejar de pensar en la apendicitis, porque podría estar Parece enmascarada por la diabetes. Por y todo, una y diabetes, aparte, esteroides. es un dolor que está migrando de hipogastria a flanco derecho. Que y no que es tiene el cuadro leucocitosis, ha como recibido- tal, ¿no? De epigastrio, mesogastrio, Tiene inflamado. leucocitosis, ha recibido antibiótico, entonces me Y gustaría la ver cortisona. si hay datos en la radiografía de esa Pero apéndice. también el tiempo de evolución ya nos... Por 3 3 semanas semanas ya estaría estaría muy mucho difícil. más complicado también. Pero bueno, o sea, por no... Es para descartar. Le hicieron el ultrasonido y lo reportaron normal. Yo creo que este debería ser un estudio más, en mi caso cuando yo pediría por una TAC, porque Un entonces en neuroTAC. el ultrasonido no se ve si hubiera un absceso, si hubiera, sobre todo puede ser retro, bueno, ¿Cuál es la hasta- sensibilidad del ultrasonido para los abscesos? Es alta, es como de 96%. Si salió normal el ultrasonido me quedaría ahí y escalaría el antibiótico a uno que, o sea, pediría el urocultivo y daría un tratamiento más dirigido a, o sea, escalaría el antibiótico. ¿Cómo lo harías precisamente con este paciente? ¿Cómo le darías su tratamiento antibiótico? ¿Le das su receta? No, hay que no, ser no. hospitalizado. Exacto, Por tendrías que la hospitalizar. característica ¿Cuáles son las características del paciente que te hacen pensar que debe ser de hospitalizado? que vive lejos, que Vive es solo. solo, que es potencialmente complicable? Sí, ¿Qué más? Adulto mayor. Acá que es es un un adulto adulto mayor. Quizá no tenga para Ajá, comprar los la dificultad medicamentos. para Su economía. no puede Sí. comprar los medicamentos. Exactamente. Ujú. Entonces, eso te hace ingresar a tu paciente. ¿Qué tipo de antibiótico le podemos dar? Me gustaría así por ¿Con qué puedes empezar? Paciente diabético varón. Por eso se empezaba con trimetro, pero... Bueno, Ya él le dio había el otras pin. cosas. Ajá. ¿Cuál sigue? Nitrofurantoína. Es de los primeros con los que deben iniciar. Yo pienso en Cipro por los eritrocitos, porque estamos sospechando en una E. coli y porque ya le dimos trimetopril. Exactamente. Y lo recibió casi por 21 días, ¿no? Ajá. Entonces pasamos al siguiente fármaco. ¿Qué es eso? ¿O es una quinolona o es qué otro? Es que en diciembre, Una cefalexina. Es la segunda opción, la alternativa. Pero las cefalexina le pueden pegar a la lengua. De hecho, es una de las indicaciones, la cefuroxina. ¿Sí? Entonces, es un paciente que vino de lejos por una segunda opinión. ¿Y qué hiciste tú entonces para resolverle su problema? Complementación. Lo exploraste, lo reinterrogaste, tomaste en cuenta, ¿qué otro? La economía. Todos sus antecedentes sociales, ¿sí? Que es lo que en determinado momento te dio la pauta de decir inglés. Y también cuestionamos los diagnósticos que ella tenía. Exactamente. Sin confiar ciegamente en que estaban bien hechos. Al preguntar Así es. cómo le diagnosticaron la diabetes y qué le dieron. Así es. También, bueno, no sé cómo, dicen que había tomado la hidrocortisona por hace 2 semanas. Y eso Exactamente. Entonces sería cuestión también, si ya no tiene dolor, sería empezar a suspenderla, pero también suspenderla pero gradualmente para no generar un... ¿Para no generar qué? un síndrome de ¿Y qué vamos a hacer con sus 400 de glucosa? Pero ese de la diabetes, o Ajá. sea, para empezar, sí está bien hecho el diagnóstico por lo que preguntamos, pero creo que está mal, o sea, no estoy de acuerdo con que tome hidrogilamida y la dosis tampoco está bien, porque la hidrogilamida aumenta mucho el riesgo de mortalidad, sobre todo en adultos mayores, y tiene mucho riesgo de hipoglucemias. Y aparte la dosis es de 2.5 a 5 cada 24, ya está tomando 5 cada 12. Pero aún así, él está Y aún así descontrolado. está descontrolado, yo creo pero que no por yo preferiría por el hacer proceso infeccioso, que es lo que se está incrementando. Y los esteroides que está tomando. Mientras tú no rompas tu círculo vicioso de infección, esteroide, diabetes descontrolada,
todo esto te va a generar esto y esto, esto y esto, esto y esto, esto y esto. Mientras tú no rompas esto, no vas a poder controlar esto. Mientras tú no controles esto, no vas a poder controlar el proceso infeccioso. ¿Sí? Me parece que cuando hospitalizas él lo modificas, ¿no? Yo directo con manejo de insulina. Sí, manejas insulina. ¿Sí? ¿Cómo se inicia el manejo de insulina en este paciente? Se empiezan de 1 a 2 unidades por kilogramo. ¿Creen que necesite una infusión? Sí. ¿Por qué? Sí, tiene 400, ¿no? Porque el nivel de glucosa 20. Porque el paciente diabético descontrolado en el medio intrahospitalario se maneja con insulina. ¿Sí? Manejamos dos tipos. ¿Qué vamos a manejar? Primero, insulina ¿qué? rápida y de acción prolongada. ¿Insulina qué? NPH. Puede ser, pero se llama, el tipo de esquema se llama insulina basal. Sí, ya. Te dan su insulina basal y vas a realizar tus ajustes porque le vamos a dar de comer, ¿no? Sí. Preprandiales con insulina rápida. Iniciando como ustedes decían, las dosis. ¿Y el esquema de insulina que se maneja cómo es? La insulina de acción rápida preprandial, ¿cómo se maneja? ¿En cuánto es lo ideal que nosotros mantengamos ese paciente? Hasta 140. Sí, sería nuestra meta por ser un paciente hospitalizado. Exacto. Con todo esto que hicimos, ¿hemos aprendido algo? Sí. ¿Qué aprendimos? Bueno, ¿qué aprendimos? Pues es necesario tomar todos los datos y todos los antecedentes para ir descartando, sacando o diferenciando qué patología puede ser más probable que tenga. Ajá. Igual yo creo que otra cosa importante de hospitalizarlo es ver cuánto tiempo ya tiene con la diabetes, ver si tiene otro tipo de complicaciones aparte de la infección. Hacer su valoración ya integral. Ojo, pies, riñón. Y en este caso, por ejemplo, igual el ambiente socioeconómico que influyó, o sea, en la toma de decisión de ingresarse o no ingresarse. Muy bien. Ajá. O sea, tú no solo estás viendo la parte clínica, la parte médica, sino también te estás involucrando en la parte social, ¿no? Que sobre todo es lo que se está tratando de hacer ahorita con la nueva generación de médicos, ¿no? Que sean de manejo integral, que te inmiscuyas con la comunidad. Eso no quiere decir que vayas solamente a dar pláticas y todo, sino que veas ese entorno que está alrededor de tu paciente, ¿sí? Que también te va a ayudar a decidir cuál va a ser tu mejor opción. ¿Sí? ¿Qué otro aprendieron? Eli, ¿qué aprendiste? Eso. Sí. ¿Qué aprendiste tú? Bueno, yo aprendí que, o sea, como que tienes que pensar, abrir todo tu abanico de posibilidades. Exacto. Y tratar de irte de lo más general a lo más particular. Porque yo cuando lo hice sola en mi casa ayer, lo primero que pensé antes de empezar, o sea, sí se me ocurrieron muchos diagnósticos diferenciales, pero antes de ponerlos todos, lo que hice fue pensar en lo que ya tenía. Y yo lo primero que hice fue investigar los efectos secundarios de la glibenclamida a dosis altas. Entonces empecé a hacer como, o sea, pensando que pudiera hacer lo que ella está tomando y ya después irme a otras cosas. Pero por hacer eso, o sea, sí pensé en los diagnósticos diferenciales y todo, pero no llegué yo a la conclusión de la infección y todo, que ahorita que ya estamos todos, me di cuenta que no se me ocurrió por estar muy centrada pensando En una sola cosa. en que la glibenclamida estaba malada, y que, o sea, como que me centré ¿Te enfocaste en una cosa? y lo que aprendí es que es mejor, aunque tengas una sospecha, dejarla así como en tu cabeza como un pendiente, pero que eso no te evite pensar en toda la gama de posibilidades que tienes que pensar en un paciente. Exactamente. ¿Tú qué aprendiste? Yo aprendí, en primera, que no te debes de quedar como con lo que te dan, porque, o sea, en este caso, pues él venía de otro consultorio y te daban ciertos datos, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer el caso clínico en casa, obviamente había muchos datos que faltaban, que te orientaban al diagnóstico, ¿no? Yo seguía como un algoritmo que tal vez en su momento aprendimos y que te orientaba a ciertas patologías, pero obviamente no las puedes confirmar hasta que no interrogas bien al paciente y tú obtienes esa información. ¿Tú qué aprendes? Bueno, primero que nada,
ver lo que, con lo que nos está mandando el paciente, ¿no? Y llenar esos huecos, porque eran bastantes huecos en este caso. Pues lo primerito que ya noté al leer el caso fue anamnesis, preguntarle dolor, preguntarle la sintomatología urinaria, que fue lo que nos dio la pauta, ¿no? Para empezar a buscar la IBU. Y también conocer las guías de tratamiento y los fármacos. Porque ya cuando fui a leer glibenclamida, también yo me fui a leer eso. También dice que una dosis altas puede dañar el mismo riñón porque genera una hipocalcemia a nivel de los túbulos. Entonces, conocer lo que le estás dando a tu paciente y si no pudiste resolver el problema a primera instancia con un fármaco, entonces buscar si hay resistencia en esas patologías y cambiar el fármaco si es necesario. Pues aprendí que hay que ahondar más en lo que es el interrogatorio, porque una buena interrogación hacia el paciente y todo lo que él trae desde su casa hasta que llega al hospital y todo el procedimiento que él fue llevando nos orientan más al padecimiento que él tiene, y no solamente conformarse con lo que ya vino, sino buscar otras posibilidades, otros tipos de estudio que nos puedan orientar no solo a un diagnóstico, sino a otros que puedan unirse a este y hacer otra patología diferente. Yo que noté que aprendieron, que ustedes en casa buscaron complicaciones de la diabetes, complicaciones del tratamiento de la diabetes, gérmenes más frecuentes en un paciente diabético, ¿sí? Complicaciones de ese germen en un paciente diabético, ¿sí? Y mecanismo de infección. O sea, tuviste que buscar varias cosas para poder tener una idea de lo que íbamos a venir a hacer hoy, ¿no? Entonces, si ustedes llevan su caso clínico cada que tengan un paciente de esa forma, yo creo que van a llegar al diagnóstico de certeza. ¿Ok? Estuvo muy bien, muchachos. Gracias, doctora. Bravo.